televisión, a la Mogli en su programa. La gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Sobre neurosis. En la antigüedad, los griegos también descubrieron la neurosis. Díganlo si no lo prueban las figuras de Sísifo, Narciso, Edipo, Electra, Iocasta, Estéocles, Polínices y muchos más. ¿Y qué me dicen de los israelíes? Para la época en que se escribió el Génesis, hace quizá unos 3.500 años, un individuo no enfrentaba a su padre, a su sociedad ni a su cultura. Resolvía el problema de una manera irracional a través de una solución de compromiso, sin decir no de manera abierta y franca. Así pues, tanto los griegos como los israelíes ya recurrían a soluciones neuróticas. No conocemos suficientemente bien el modo de ser de sumerios, babilonios, hititas, egipcios y medopersas, por lo que no podemos buscar tal afirmación más atrás en el tiempo. Probablemente existió esta posibilidad desde que el hombre comenzó a emplear símbolos a partir del uso del lenguaje, de los mitos y de los rituales. Este programa que estamos grabando para que sea un programa de domingo, el programa de rutina de 2 horas de duración para los domingos, no el programa especial de televisión de las 2 de la tarde, es para reponer y ratificar nuestro compromiso con el público de hablar sobre neurosis, puesto que hace unos días hubo sendas llamadas de radioescuchas, una anónima, otra de don Javier Barrientos, en la que se cuestionaba seriamente la enfermedad que según ellos yo padezco. Me decían que tenía yo que acudir con Arjan, que porque era yo neurótico, etcétera. E intentando explicar precisamente lo que es la neurosis, no para justificar o explicar lo que yo padezca o no padezca, sino porque me parece a mí que es definitivamente algo necesario el que el público use correctamente el lenguaje de las ciencias de la conducta hasta donde sea posible. Durante muchos años, 22 años o más, en nuestros programas hemos pugnado porque el público vaya adquiriendo con el tiempo un lenguaje que traduzca el concepto, la idea o el pensamiento acerca de lo que significan los llamados diagnósticos, en el caso de la psicología y la psiquiatría, para que también podamos, al afirmar o al decir o al mencionar algún adjetivo, algún calificativo, tener una constancia de lo que queremos decir. Los 2 ejemplos más frecuentes son el uso y el abuso de 2 términos diagnósticos en psiquiatría que se usan en el lenguaje cotidiano y que curiosamente se relacionan ambos con el enojo. Si nosotros encontramos a una mujer que se enoja por la razón que ustedes quieran y manden y expresa ese enojo, entonces la calificamos de histérica. Y si un señor se enoja por lo que usted quiera y mande, entonces es neurótico. Lo que antes se llamaba cólera, enojo, ira, berrinche o como ustedes quieran, o incluso chochear, en la actualidad se califica y se diagnostica como histeria y como neurosis. Y pues ustedes tienen todo el derecho del mundo a hablar como quieran, incluso como cronista de fútbol, pero en términos de un programa que tiene que ver con las ciencias del comportamiento, de la misma forma que hemos aprendido todos poco a poco qué es la depresión, para no confundirla con el estado de ánimo de tristeza que acompaña naturalmente a todos los seres humanos en algún momento del día o en algún momento de sus vidas, y describimos y desglosamos lo que es la depresión cuando es vista desde el punto de vista, valga la redundancia, de las ciencias del comportamiento. Y ahora cuando usted dice depresión o cuando dice alcoholismo o cuando habla de una dependencia emocional o de una adicción,
sabe de qué estamos hablando y sabe de qué habla usted sobre todo, pues de esa misma forma quisiéramos que estos dos radioescuchas, sobre todo quien tuvo el valor de dar su nombre, don Javier Barrientos, quien se califica a sí mismo, esto lo dice en su mail, de neurótico, pues sepa por qué. Él dice que adivina detrás de mis palabras, que yo soy neurótico y que ojalá nunca caiga en mis manos, más o menos así decía el mail, ¿verdad? Obviamente en una actitud que puede parecer defensiva, y lo es, pues a mí me interesa muchísimo que precisemos qué cosa es la neurosis. Y hicimos una invitación muy cordial y muy sostenida a don Javier Barrientos para que acudiera al programa ese mismo día. No vino. Que acudiera a la grabación del programa que hicimos para un domingo. No vino. Y pues seguimos invitándolo a que participe con nosotros el día que quiera para que sus dotes de adivino, porque él adivina detrás de mi actuar una gran neurosis, sus dotes de adivino los aprovechemos para hacer un programa, si no similar al de La Mano Peluda, sí podemos llamarlo, no sé si el pubis pachón o la axila peluda o alguna otra cosa, o el cerebro confundido o las marañas en el coco, y sus dotes de adivino sean no solamente usados correctamente, sino capitalizados. Me imagino que usted tendría algunos emolumentos por adivinar. Los programas de infinito de la televisión por cable son tan malos que yo creo que ahí, pues usted tendría la entrada segura de inmediato, pero ya chocan porque cuando sacan lo mexicano confunden a los pobres aztecas con los mayas y los mayas con los zapotecos y se confunden en todo, y aquí se trata de orientar al público. Entonces usted, con sus dotes adivinatorias y por su profundo conocimiento de su neurosis, podría ilustrarnos muy bien. Nosotros lo vamos a ilustrar de una manera distinta y conceptual. Esto es, leyendo incluso conceptos, dando la referencia bibliográfica, de manera que el gran neurótico que usted adivina que soy no meta su cuchara casi para nada en este programa, y sean los textos clásicos de psiquiatría por una parte, y los textos actuales de los manuales de diagnóstico y estadística en psiquiatría, que son de uso universal, los que le digan al público en palabras o en conceptos, en frases inteligibles, aquello que sí es neurosis y aquello que no lo es. Sí hablaríamos incluso de algunos estados que antes eran calificados como neurosis de histeria, también para diferenciar un poco lo que es y no es el término histérico y su uso peyorativo y equivocado en boca de todos nosotros en forma cotidiana. Están con nosotros dos psicólogas de nuestro equipo de trabajo, Tony Revilla, Eugenia Martucci, y tenemos dos invitados, uno de ellos dispuesto incluso a proporcionar su testimonio. Él no es neurótico, pero ha presentado elementos de angustia en los últimos días que nos pueden ayudar, y que si no quiere pasar con su nombre y podemos ponerle algún seudónimo, le llamaríamos Vicente, Diego, Santiago. Andrés, Santiago. Sí. Es un hombre blanco, rubio y barbado, y no le podemos decir que es tal cual, pero le podemos decir Santiago. Bueno, vamos a ver si quieren participar con nosotros, pero lo importante para nosotros es eso: hacer un programa informativo para difundir textualmente qué se ha pensado a través de los años acerca de lo que llaman muchos neurosis, y desde luego el ser o no ser neurótico. Yo decía en el programa que grabamos el domingo, o para el domingo pasado, que no pasó al aire y no se pudo ver porque dicen unos que se descompuso la máquina, otros que la cinta ya estaba echada a perder. Respuestas que, siendo evasivas, podrían ser consideradas por algunos psiquiatras clásicos como respuestas neuróticas. No sé si lo sean. Lo que sí me parecen son respuestas que yo llamo de sirvienta, con el debido respeto
para las trabajadoras domésticas de la casa, eficientes, queridas y muy respetables. Pero así les he dicho, no sé, se me olvidó, yo no sé, a mí no me tocaba, se me cayó o se cayó, se echó a perder, nadie me dijo, etcétera. Entonces este programa es una repetición obligada para ustedes de aquello que intentamos decir hace una semana y no se pudo. Escríbanos. Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez. Entonces vamos a hacer referencia en primer lugar, con un lenguaje muy complicado, textual, de lo que fue para mí la Biblia de la psiquiatría, el Tratado de Psiquiatría de Enrique Ey. Él era un médico catalán que durante la Guerra Civil se fue para Francia y allá se llama Henri Ey. Se escribe Henri Ey. Y esta versión española, con prólogo del maestro López Ibor, que es el mejor psiquiatra, o era el mejor psiquiatra de España, es de 1963, aunque la publicación en México llegó en 1966, y nosotros lo usamos como libro de estudio durante la especialidad un año después. A partir de 67, este fue el libro que constituyó para mí, para mis compañeros, la base fundamental del conocimiento teórico de la psiquiatría. Y en su semiología, que es el estudio de los síntomas y de los síndromes, hay un capítulo de trastornos de la personalidad. Curiosamente, este gran capítulo de trastornos de la personalidad ahora sigue existiendo, pero con otros nombres y otras descripciones, hablando de trastornos que hemos hablado aquí, como el trastorno de personalidad histérica, por ejemplo, el trastorno de personalidad por dependencia, el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad por evitación, el histriónico, el narcisista, etc. En aquella época, el libro de Enrique Ey decía que estos trastornos a veces se trataban de anomalías caracterológicas, es decir, de modalidades de reacción individual, que constituyen las características del individuo, que pueden ser algunas anormales, reprobables, invariables y molestas en las relaciones sociales. ¿Qué quería decir con esto? Ahora vamos a la interpretación. Que cada uno de nosotros tiene una caracterología, un carácter peculiar que nos permite reaccionar de una forma personal, individual, singular ante algún hecho. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan muchos mexicanos frente a un domingo o un sábado que haya fútbol? Pues muchos reaccionarán yendo muy temprano o enviando a sus esposas o viejas, como ellos les llaman, al supermercado a comprar cervezas, papas, cacahuates y cuanta cosa se les ocurra, para permanecer aplastados, yendo, sin ir ni siquiera al baño, frente a un aparato de televisión porque va a jugar alguien. Puede ser los Pumas, el América o el partido de sus preferencias, el equipo de sus preferencias. Así reaccionan ante un domingo de fútbol muchas personas. Usted que nos escucha puede reaccionar con indiferencia, ni siquiera tener una idea de que hay fútbol. Y la reacción de usted el domingo a las 12 es acudir presurosa a misa, a aliviar sus sentimientos de culpa o a cantar o a bailar esta danza, ¿cómo se llama? Si está con los cristianos, ¿cómo se llama la dancita esta? Caballo dorado. Caballo dorado. Caballo dorado. O bien reaccionará como yo, con un despliegue de euforia y felicidad, diciendo, su madre, ahora sí voy a poder circular por la Ciudad de México sin bronca porque no va a haber tráfico. Entonces, ante un hecho, un juego de fútbol, usted puede reaccionar de diferentes formas. Otro hecho que nos hace reaccionar de diferentes maneras, por ejemplo, es la época del puente Guadalupe Reyes. Hemos visto que muchos se euforizan, se llenan de contentamiento, otros se llenan de espiritualidad, otros se llenan de alcohol, otros se atascan de comida, otros se deprimen, como yo comprenderé, a otros los invade alguna forma de melancolía, otros se encierran en su casa, en fin, un hecho. Los días
del solsticio de invierno, que corresponde al nacimiento de Huitzilopochtli, para los que no creen en la venida del Mesías, no sé si porque no se ha demostrado que se viniera o que viniera nunca, o por otras cosas. Y pues la reacción es completamente distinta. Ante un discurso presidencial, la visión que se tiene depende también del carácter. Si nuestra visión individual de un hecho nos pone en conflicto con nuestro mundo, la pareja, el trabajo, la familia, los radioescuchas, el auditorio, bueno, pues entonces podemos suponer que tenemos alguna forma de trastorno de carácter. Eso es lo que quiere decir con anomalías caracterológicas, son reacciones personales. Si no afectan al mundo, bienvenidas, no pasa nada. Si nos afectan en tu relación con el mundo, entonces pueden considerarse patológicas. A usted no le va a afectar que yo no sea partícipe de ir a los juegos de fútbol, en nada. Entonces, si al neurótico Ernesto Lamoglia no le gusta el fútbol, pues eso no le afecta a nadie. Actividad o apatía, expansividad o introversión, extravagancias y caprichos, tosudería o indolencia, cinismo o excesiva docilidad, sugestibilidad o espíritu de contradicción, inestabilidad o inercia, tales son los rasgos que caracterizan a estas anomalías y que atraen la atención de los familiares educadores en niños, en el medio familiar o profesional de los adultos. Es decir, estamos hablando de los polos del carácter, de los polos de las respuestas conductuales o de las respuestas afectivas. ¿Qué quiere decir esto traduciéndolo? Que si usted no se encuentra en los extremos de la reactividad ante algo, puede ser considerablemente normal. Por ejemplo, uno puede ser activo a veces y ser apático en otras, estar en un justo término medio, o estar entre las extravagancias y los caprichos y estar también en un justo medio, o en el cinismo o en la excesiva docilidad, que sería el caso, por ejemplo, del señor que se mordió la lengua el otro día, mientras está bajo la influencia terrible del poder tras el trono, entonces es dócil, y cuando se enfrenta al micrófono, entonces es tosudo y es cínico. Se va a los extremos, entonces aquí podemos pensar en un carácter neurótico. Dice el doctor Ey, esta patología constitucional del carácter se encuentra como una organización preneurótica o prepsicótica en los candidatos a las enfermedades mentales crónicas. Para los psiquiatras de esa época, las enfermedades mentales crónicas eran las neurosis y la psicosis. O bien como candidatos a las enfermedades mentales denominadas endógenas o constitucionales, como el trastorno bipolar, que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, o algunas formas de esquizofrenias o de paranoia. Estos trastornos del carácter con frecuencia van aparejados, conectados del retraso intelectual, que no constituyen, ni mucho menos, un atributo exclusivo. Hoy vemos que no es así. Estos trastornos del carácter, que antes se llamaban neurosis, aparecen no solamente en personas con un grado bajo de intelectualidad, sino por el contrario. Pareciera paradójicamente que a mayor capacidad intelectual, a mayor inteligencia, si existe lo que antes llamaban neurosis, es más profunda y más notoria. De la misma manera que podemos decir que una persona exenta de sensibilidad, pues es muy poco proclive a presentar trastornos afectivos. En cambio, una persona hipersensible va a ser más vulnerable ante sus sentimientos y sus afectos. Otras veces, dice el doctor, ahí se trata de desórdenes patológicos del carácter que se manifiestan con profundas modificaciones de ciertos rasgos del carácter. Sucede a veces que el carácter, sufre una verdadera transformación que contrasta con el sistema de constantes caracterológicas del sujeto. Estas profundas modificaciones de la fisonomía psicológica de la personalidad se presentan especialmente en el comienzo de las grandes metamorfosis del comportamiento, como son las demencias. Una persona que había sido brillante, exitosa, con alegría de vivir, con contentamiento, con una memoria excepcional, en forma brutal, asombrosa y dramática, empieza un cambio total de sus rasgos de carácter y empieza un proceso de deterioro que llamamos demencia. Y esto, aunque sea un cambio en la caracterología del individuo, pues es una demencia, no una neurosis.
Estos trastornos caracterológicos son los que con frecuencia se designan como trastornos de la personalidad. Se siguen llamando en su mayoría así, puesto que este desequilibrio psíquico afecta la cohesión y el equilibrio emocional y voluntario entre personalidad y realidad. Esto es lo que decía en una parte de su semiología el doctor Ey, y era lo que estudiábamos hace muchos años. En su mismo tratado de psiquiatría, que es un libro extensísimo, pesado y a veces denso, el doctor Ey, como todos los especialistas en aquella época, con todos los grandes maestros, destina un capítulo completo a lo que él llamó neurosis de angustia, que es el tema fundamental del programa de hoy. Y él, como subtítulo, le pone estado de ansiedad crónica o constitucional, coma, la personalidad ansiosa. Se entiende bajo este nombre, dice Freud, los comportamientos neuróticos en los que los síntomas más destacados están constituidos por manifestaciones de una angustia permanente. Esta aparece como determinada por el desequilibrio hormono-neurovegetativo, y Freud llamaba a este tipo de neurosis las neurosis actuales. No sé por qué, porque alguien que nació en el siglo XIX y empieza a hacer su obra escrita y publicada y conocida alrededor de 1908, pues no veo por qué las tendría que considerar actuales, pero este gurú del psicoanálisis así las llamó. Entendiendo el que estaban inmediatamente unidas a un sustrato orgánico activo, tampoco es comprensible, porque si eran actuales tendrían más que ver con el entorno social y lo que pasaba en ese momento, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. En relación a los estados agudos de angustia, estas conductas están compuestas por todos los síntomas de una ansiedad caracterizada desde el punto de vista fisiopatológico por un terreno ansioso, un terreno biológico ansioso, con la distonía neurovegetativa o con síndromes funcionales diversos, espasmos, trastornos y definida en algunos casos, como es el caso de la histeria de conversión o de la histeria que llamaban, o la neurosis obsesiva, pero el común denominador de todos estos estados, organizados, netos y definidos o indefinidos y complejos, es la angustia. Y concluye su introducción diciendo que la neurosis de angustia constituye, por lo tanto, una especie de tronco común de la organización neurótica en marcha hacia conductas más estables y más estructuradas. La primera descripción clínica que hacía el doctor Ey en estos años es la de las crisis de angustia. Y él decía, cuando la crisis es importante, tiene lugar el cuadro del acceso de angustia agudo o crisis emocional mayor. Pero aquí se trata más corrientemente de crisis menos completas, cuyo cuadro clínico se descompone en elementos somáticos y psíquicos con gran prevalencia de la angustia física. Para aquellos entonces, para los médicos era muy importante cuando una persona hablaba de ansiedad o angustia, si ésta se manifestaba nada más en el plano de las sensaciones subjetivas. Es que siento mucha angustia, estoy muy nervioso. Bueno, pero ¿qué más siente? ¿Siente opresión en el pecho? ¿Siente temblor? ¿Siente taquicardia? ¿Siente que le sudan las manos? No. Entonces, muchos médicos, y esto era una discusión que teníamos el otro día, no sé, me acuerdo si con Eugenia o con Tony, decían, bueno, es que tiene que haber una diferencia entre el término ansiedad y el término angustia. Y decían, contigo, ¿verdad? Y no me acuerdo si decías, bueno, es que dicen algunos que cuando... La ansiedad es como anticipatoria a algo que va a suceder. Y la angustia es de algo que es más real. Pero también decías, y algo que es en referencia a esto, que daba la impresión de que para algunos, sobre todo los médicos y algunos terapeutas, era simplemente ansiedad cuando la sensación era subjetiva, y que era angustia cuando ya había síntomas físicos que la acompañaban. Es decir, alguien puede decir en la calle, tengo miedo, pero algunos dirán, tengo miedo, y este miedo se acompaña de sudor, frío en las manos, de piloerección, que es que se le paren los vellitos, no que se le pare otra cosa, piloerección, los vellitos, pelitos, náusea, sensación de vacío en el estómago, aumento de la frecuencia cardíaca, o sensación, dicen algunos, de que se le cae la sangre, o se le va la sangre a los pies.
cuando hay elementos somáticos en la crisis, son los que el enfermo pone en primer plano. Aunque digan y mencionen el término ansiedad, angustia, miedo, temor o pánico, el enfermo casi siempre lo manifiesta como abuela pluma. Pero te dicen de inmediato con tal la contundencia esos doctores que siento que se me sube la adrenalina al cerebro. O como se me hace un hoyo en la panza, o tengo mariposas, o me empieza a latir el corazón tan fuerte y tengo una opresión en el pecho que siento que me voy a morir. O a veces incluso que me salgo de mí mismo, que no soy yo, que algo está pasando, que se me duerme la cara, se me duermen las manos y tengo una sensación inminente de desastre, algo va a pasar. Eso sí lo refiere el paciente. Y esos son los elementos somáticos de la crisis que hace muchos años la psiquiatría clásica y las ciencias de la conducta tomaban como punto de referencia diagnóstica para ya no hablar nada más de miedo, de temor o de ansiedad. Yo no sé cómo haya dicho las cosas Freud en su momento, el doctor Rey, pero nosotros diríamos a veces, aunque no se puede decir, chinga, pues esto sí está, no nada más es nerviosismo, miedo. Aquí ya hay elementos que nos están señalando que existe una crisis de angustia con elementos somáticos, es decir, del cuerpo. Estos síntomas descritos clásicamente eran los síntomas respiratorios en primer lugar, ante todo la disnea. Cuando uno preguntaba a los maestros, ¿qué cosa es disnea, maestro? Pues decían, pues es la sed de aire, señor. Esa sed de aire, esta necesidad de aire, eso es la disnea, que puede ser, dice ahí, de todos los tipos y de todos los grados, desde la respiración bloqueada o suspirosa, así es el término castizo, hasta la crisis asmatiforme, y para ciertos autores, hasta la verdadera crisis de asma alérgica. Observándose también excesos de tos, hipo, bostezo, crisis disfónicas e incluso afónicas. Muy cerca de mí existen personas que cuando se tienen crisis de angustia empiezan a toser, se ponen disfónicas y entran en verdaderas crisis de apnea. Falta de aire. Al grado de que se salen del espacio donde estamos y hay que respirar o darles aire. Mi mejor amiga durante toda mi vida adulta, que es una abogada muy distinguida, en cuanto entraba en crisis de angustia empezaba a toser y después se quedaba afónica, de inmediato. Los síntomas vasculares o cardiovasculares en estas crisis, en su elemento somático, decía ahí, son las crisis a veces dolorosas de palpitaciones, de taquicardia, incluso de arritmia, los dolores precordiales, descritos como quemaduras, hinchazones, punzadas, constricciones irradiadas hacia diversas zonas y evocadoras de una angina de pecho. Es decir, lo primero que piensa quien las está sufriendo, como yo comprenderé, es me va a dar un infarto o ahora sí es un infarto, porque después de años de padecerlo y que resulta que no es un infarto sino una sensación precordial por angustia, el enfermo en términos generales dice ahora sí es un infarto. Un poquito parafraseando quizá aquel epitafio que dicen que tenemos los hipocondríacos cuando nos morimos en la lápida que cubre nuestra tumba. ¿Sí sabes cuál es el epitafio de los hipocondríacos? ¿Tú tampoco lo sabes? Dicen, no, que no, cabrones. Nos vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos con los síntomas cardiovasculares de estos elementos somáticos de la crisis. Y entonces los dolores precordiales, que pueden ser evocadores de una angina de pecho, o las crisis vasoconstrictivas o congestivas, tanto generalizadas como localizadas en la cara, en los miembros, se refiere a los miembros superiores y a los inferiores, en los dedos, acompañados generalmente de parestesias, que es la sensación de entumecimiento o adormecimiento, de hormigueo que tenemos. Eso se llaman parestesias. Para es más allá y el término estesia es el que indica sensación. Los síntomas digestivos, y ahorita vamos con Tony, que para ella la ansiedad se manifiesta en el área respiratoria y la angustia en el área... La angustia en el pecho. La angustia en el pecho. Y la ansiedad en el estómago. Mira lo que dice el doctor ahí. De estos elementos somáticos de la crisis, dice los síntomas digestivos. Son la constricción faríngea,
siente uno que a mi papá le pasaba, tenía espasmos faringios. El bolo esofágico, que mi papá aventaba todo lo que había cuando se le atoraba la comida. Y yo he comentado que mi mamá, que lo conocía muy bien, sabía que no le iba a pasar nada, porque armaba un verdadero desmadre, tiraba todo y sentía que se ahogaba y se agarraba de la mesa. Y entonces mi mamá tenía un truco extraordinario para aliviar eso, invitaba a alguien, y mi papá, que era narcisista en extremo, me rebasaba como por unas micras. Si había un invitado, entonces trataba de quedar bien y entonces no le pasaba. Entonces en mi casa desfilaron toda serie de personajes que se puede usted imaginar a comer cada vez que mi papá estaba en Orizaba, como el truco más eficiente de mi mamá para que no tuviera su espasmo esofágico, y de veras no le pasaba, pero nos quedábamos a comer así como en familia y ya chifló a su Mauser, como dicen ahora los muchachos, porque le pasaba. No sé si usted tenga incluso la posibilidad de tener espasmos en el colon, borgorismos y flatulencia, y lo pueda controlar si hay un invitado. Hay quienes pueden, hay otros que no pueden. Por ejemplo, también como síntomas digestivos, las crisis de náusea, de vómitos o de diarrea, el tenesmo o los pujos anorrectales, epitialismo, que es salivar mucho, o la sequedad de boca, el hambre o la sed paroxísticas. En el consultorio de un psiquiatra o un psicólogo tiene que haber un garrafón con agua, porque en cuanto muchas personas empiezan a expresar su angustia, les da sed. No tiene un vasito de así como mira. De los síntomas urinarios, en esto me siento absolutamente aludido, son las crisis de estranguria, que es, según Claude y Lévy-Valency, el tartamudeo o balbuceo de la vejiga. El tenernos vesical, la poliuria y la polaquiuria. La polaquiuria es orinar poquito, muchas veces. La poliuria es orinar muchas veces, y a veces mucho. ¿Control también? ¿No tener control? No, eso es enuresis. Pero yo creo que la frase más adecuada para entender cuáles son estos síntomas urinarios que Claude y Valency llaman tartamudeo o balbuceo de la vejiga, es que mi suegro decía: voy a tirar el miedo. Y tan es real que cuando yo presenté mi examen profesional, yo nunca había ido a un examen profesional, me daban terror. Y tuve que ir ad obu, al mío. Lo único que pedí al conserje, porque era de noche: por favor, no vayan a cerrar los baños. Yo sabía que me iba a orinar. Y me preguntaba: ¿y si me dan ganas de orinar, qué le digo a los del jurado? Oiga, maestro, voy a mi arbolito, como se decía en la escuela. Pues me va a tener que acompañar el presidente del jurado, y va a ser muy incómodo para el doctor Gómez Jauregui que me vaya a acompañar orinado, para el doctor Madrazo, que era otro de mis sinodales, o el neurólogo, que era el doctor Barriga, pues él podía sentirse aludido incluso. Los síntomas neuromusculares, que son las crisis de temblores, de fibrilaciones faciales, particularmente palpebrales. Ay, doctor, yo creo que me voy a dar una parálisis facial porque me está temblando el párpado. No se llaman fasciculaciones o fibrilaciones palpebrales. Y las crisis dolorosas pseudorreumáticas, que ahora conocemos perfectamente bien como fibromialgia. Otras de las características somáticas de la ansiedad o de las crisis de angustia son los síntomas sensitivos sensoriales y cutáneos, que están constituidos por hiperestesias y diversas parestesias. Ya hablamos las crisis de prurito, que es la comezón, de horripilación. Aquí sí no entiendo ahí qué serán las crisis de horripilación. ¿Será lo que nos pasa cuando vemos a los conductores de los noticieros de televisión? Ya les dije que me encontré a Amador el otro día en el Palacio de Hierro, me echó una mirada. Es que de veras tiro por viaje, me lo llevo entre las patas, no está bien, pues es un... Crisis de bolito, de horripilación o sudores profusos. Los dolores lacinantes, los zumbidos de oído, las sensaciones de moscas volantes o de visión nublada, las cefaleas o, en fin, las crisis vertiginosas, que constituyen el tipo de ansiedad locomotriz, sin ninguna acepción hacia la locura, sino a la actividad motora. El primer esbozo de la agorafobia, o por lo menos de la astasia abasia neurótica. ¿A que nunca habían oído esto? Astasia abasia neurótica. Vamos a hacer una trivia. ¿Qué hacemos? Le regalamos las memorias de Vicente Fox a que nos diga qué es afasia abasia o alguna cosa. Las que hizo nuestro colega aquí. Hizo un librito, ¿no? Cuando la campaña o después de la campaña. A ver qué les regalamos a que nos diga qué es astasia abasia neurótica.
Los elementos psíquicos de la crisis, ya no los somáticos, han dado lugar a muchos estudios. Pero vamos a retener, dice ahí, 3 aspectos fundamentales de este estado afectivo. Peyoración, fíjense también los términos, imaginaria de la existencia. La angustia crea y mantiene una serie de sentimientos paralizadores y pesimistas. Es vivida como una pesadilla obsesionante, es decir, es irreal. Pero al sujeto le parece que proviene de un drama interior, de un conflicto inconsciente de que percibe la exigencia y el carácter artificial. Pero está en espera de peligro, independientemente de que cobre conciencia que es irreal y que no tiene que ver más que con la mente. El sujeto es sometido por la exigencia brutal del carácter artificial del pensamiento y dice, pues aunque yo no lo crea, pero sí pasa. El sujeto sigue a pesar de que sabe que no es real, el pensamiento proviene de su mente y el sufrimiento también de lo que piensa, no de la realidad. Está en espera de un peligro. Sí, el miedo al miedo, decían mis compañeros de la terapia grupal. Y aquí hay inquietud, aprensión, perplejidad, duda, desaliento, temor, miedo, terror, miedo al pasado, lamentaciones, remordimientos, o del presente, las dudas acerca del futuro, las amenazas o los presentimientos y todos los efectos del miedo que culminan con la pantofobia. Saben que pan es el todo, la pantofobia es el miedo a todo y a nada. Después, como elemento psíquico de la crisis, está el desorden. La rebelión del sujeto ante este peligro vago, pero inminente, conduce a una desorganización de su capacidad de ordenar sus perspectivas y, desde luego, su razón, y dirían algunos su sano juicio. El ansioso no solo se encuentra amenazado, sino que experimenta en relación al peligro una oscura solicitud, una atracción cruel. Por eso decimos que el neurótico no sabe estar bien y en el momento que se siente bien piensa que se está volviendo loco y entonces retorna a buscar el mal donde esté. Y estos de veras están ráscale y ráscale. Y el ráscale es constante, pues porque me estoy sintiendo bien, ¿qué me va a pasar? ¿No será que ya me lavaron el coco estos desgraciados infelices y yo me estoy sintiendo bien? Es que no he pensado nada ahorita, ¿qué me irá a pasar? Me voy a volver loco y entonces hay que rascarle donde sea, incluso en el periódico La Crónica o prendiendo el canal del desagüe o lo que quieran, de manera que se tenga que encontrar el sufrimiento donde sea. Es más, si usted razonablemente ha dejado atrás, siendo neuróticas sus relaciones destructivas, si se siente en algún momento bien, júrelo que va a buscar entre todos sus perspectivas o expectativas o pretendientes al más jodido y cabrón de todos, y con ese se va a enganchar ese día, porque ¿cómo va a estar bien? Entonces hay que buscar. Por eso usamos esa fascinación por la búsqueda de la ansiedad. Entonces, decíamos, y dice el ansioso no solo se encuentra amenazado, sino que experimenta en relación al peligro una oscura solicitud, una atracción cruel. En el análisis de la gran angustia aparece como un estribillo la palabra fascinación, evocadora de la ambivalencia de la situación vivida como amenazadora y como amenaza deseada. La ambigüedad de la condición humana se resume en el momento de la crisis de angustia, en un encaramiento inmediato de las necesidades y de las posibilidades de resistencia. Hay que volverse hacia el vértigo cuando lo que se quiere es llegar a comprender el aspecto fundamental de la angustia. El ansioso, por su vértigo, se encuentra apresado, desposeído de sus facultades de análisis y de control. No puede ni quiere ser convencido, no puede hacer marcha atrás en esta relación ante la terrible situación que le fascina y su necesidad de recobrar el sano juicio. Hasta aquí lo que dice Uriay, que es un texto clásico, y sigue y es espléndido, a pesar de las palabras complejas. Y vamos a regresar a algo de lo cual hemos hablado muchísimo en los programas cuando nos referimos al libro de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. El DSM-4, en su tratado revisado, que es la edición más reciente, 2003, y que en su capítulo, su gran capítulo, trastornos de ansiedad, aquí fíjate, ya no le llama angustia en la traducción al castellano, ahora le llama ansiedad. Por eso para los médicos y los psicólogos deben ser sinónimos, no es más que una forma de lenguaje. No sé si es como decir fútbol y balompié o fútbol o algo, pero es exactamente lo mismo. Y este texto está revisado por Juan José López Ibor, que es el hijo del que revisó este texto.
el anterior. Vamos a un corte y vamos a hablar un poquito del criterio diagnóstico para el panic attack, porque aquí empezamos a sentirnos aludidos, como seguramente usted allá en su automóvil o en su casa, y no pasa nada. Mientras usted sea funcional, así tenga todo lo que acabamos de mencionar, no es neurótico. Si disfunciona, aunque no tenga todo, es probable que sí lo sea. Envíenos su mensaje escrito. Solo comience con la palabra familia, redacte su idea y envíelo al número 55501. La Moglia, la familia y usted. Por un lado estamos hablando de lo que es y lo que no es la neurosis, lo que son algunos trastornos de personalidad que antes se llamaron neurosis, lo que son trastornos por angustia, que es el nombre, los trastornos por angustia o por ansiedad, que son, o es como se denomina en la actualidad lo que antes se llamaba neurosis, de manera tal que el día que usted le grite a una mujer que es histérica, o el día que le digan a usted que es neurótico, sepa de qué sí se trata y de qué no. Y el capítulo de trastornos por ansiedad del DSM-4-TR, el tratado revisado, empiezan con la descripción de algo que usted conoce porque nos ha escuchado, que es el ataque de pánico, cuya característica principal es la aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso en ausencia de peligro real, y que se acompaña cuando menos de 4 síntomas de 13, que son somáticos o cognitivos. La crisis se inicia en forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez, habitualmente en 10 minutos o menos, acompañándose a menudo de una sensación de peligro o de muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar. Los 13 síntomas somáticos o cognitivos vienen constituidos por, 2 puntos y seguido, palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de falta de aliento o ahogo, sensación de atragantarse, opresión o malestar precordial o torácica, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad o mareo, desrealización o despersonalización, es sentir que uno no es uno o que se sale de uno, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, estas alteraciones de la sensibilidad, calosfríos o sofocaciones. Las crisis que reúnen los restantes criterios, pero presentan menos de estos 4 síntomas, se van a denominar crisis sintomáticas limitadas. Los individuos que solicitan ayuda terapéutica para estas crisis de angustia inesperadas acostumbran a describir el miedo como intenso. Relatan cómo en aquel momento creían estar a punto de morir, perder el control, tener un infarto o un accidente vascular cerebral o de volverse locos, describiendo asimismo un urgente deseo de huir del lugar donde han aparecido las crisis, y al ir repitiéndose estas crisis pueden presentar un menor componente de miedo. La ansiedad característica de las crisis de angustia puede diferenciarse de la ansiedad generalizada por su naturaleza intermitente, prácticamente paroxística, esto es decir, que viene y se va, y su característica de gran intensidad. La ansiedad generalizada, que es otro de los trastornos por angustia que veremos en otro programa, es a lo que se llama neurosis. Pero muchos de los individuos que presentan ataques de pánico pueden calificarse a sí mismos o ser calificados por los médicos y los psicólogos como neuróticos cuando lo que están teniendo es una crisis de ansiedad o panic attack o crisis de angustia. Porque curiosamente, aunque en castellano actual se llama el capítulo Trastornos por ansiedad, traduciendo en inglés Anxiety Disorders, sí se llama crisis de angustia cuando hablan del panic attack. Por eso te decía yo que para muchos médicos angustia es cuando tiene síntomas somáticos y ansiedad es cuando no los tiene. Pero para fines prácticos, angustia y ansiedad, repito, son lo mismo. Este trastorno se puede acompañar o no, estas sensaciones, de lo que se llama agorafobia, hablando del griego ágora, que es el espacio abierto donde era la plaza pública de discusión y convivencia de los griegos. Es una fobia a los espacios desprotegidos y que puede aparecer en el contexto del trastorno por angustia y que muchas veces es lo que más paraliza y hace disfuncionar al enfermo que padece ataques de pánico.
porque el ataque de pánico y el miedo al miedo lo pueden paralizar, pero por unos minutos. Pero la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos, a conducir un automóvil, a viajar en automóvil, autobús o avión, a encontrarse en un puente, en un elevador, a salir fuera de casa, a estar lejos del sitio donde se puede sentir seguro, a deambular estando a solas y no con compañía, etcétera. Eso sí hace que un individuo sea tan disfuncional que se convierte en un discapacitado laboral y que, por ejemplo, no tenga la posibilidad real, y es evidente real, de trasladarse a la oficina, al despacho, al consultorio, al programa de radio, a la escuela o a lo que sea. Ahí ya hay una discapacidad, hay una disfunción que invalida la posibilidad natural de un individuo de realizar sus actividades, sobre todo productivas. Este comportamiento puede dar un síndrome de evitación, obviamente, a las situaciones que pueden conducir a esto. Lo que no es ni debe ser el pensamiento, por lo que todavía no pasa, cuando apenas se puede con el sufrimiento del día de hoy, o el de ahorita. Es que me va a pasar, me va a suceder, me va a dar, me va a volver a dar, y entonces la parálisis es total. Ese es el mejor ejemplo sintomático de lo que puede hacer una mente con angustia. Se deja gobernar por un pensamiento que proviene nada más de la mente, no proviene de la realidad, sale de la mente, que es una mente que está enferma en ese momento, da la idea hacia los demás de ser absurdo como pensamiento y provocar conductas absurdas, y tiene la desventaja, clínicamente hablando, y para el sufrimiento del paciente, que es irreductible a toda forma de argumentación lógica. No hay poder humano que los convenza de que no es real lo que piensa. Y ellos ni se lo cuestionan. No, para nada. Por eso la actividad del psiquiatra o del psicólogo o del psicoterapeuta en ese momento es nula. Sí. Por eso nosotros le llamamos terapia de exposición. Permitir deliberada y conscientemente, profesionalmente, que el paciente experimente junto al terapeuta esas sensaciones, para que vaya viendo poco a poco que aunque lo piense y crea firmemente que le va a pasar, no va a pasar. Es solamente la vivencia experimentada de manera repetida la que va a empezar a tratar de que el paciente empiece a suponer que lo que le pasa solamente es producto de su mente. Pero para esto pueden pasar años si no hay terapia, o se necesita una verdadera intervención en crisis con ayuda de muchos, y sobre todo auxiliarnos con la literatura que existe el día de hoy a este respecto, que permite que el paciente, cuando menos hipotéticamente, llegue a concebir que lo que sucede se llama crisis de angustia, que no va a ser un ataque cardíaco, no se va a volver loco, no va a perder la vida, etcétera, que son los pensamientos que, convertidos en este regidor involuntario de nuestra conducta, toman el poder de las decisiones y los comportamientos. La mente es como si le dijera al enfermo: yo gobierno sobre ti y aquí te jodes, cabrón. Mientras usted le dé crédito a su mente, y darle crédito no es pedirle prestado o que le presten a usted, darle crédito es creer en lo que le dice la mente. Mientras usted crea que lo que dice su mente es la verdad, va a estar jodido. Por eso todas las técnicas de alivio de la ansiedad y la angustia en forma trascendental secular, por siglos han sido la meditación trascendental y otros métodos respiratorios, porque en la meditación trascendental, y esto es lo que no entienden a veces cuando hablamos sobre Kundalini Yoga, es que a través de la respiración adecuada y la repetición de un sonido que se llama un mantra, el hombre puede romper la estructura de su pensamiento, y si no piensa, no sufre. Lo que nos hace sufrir a los seres humanos, la mayor parte de las veces no es la realidad. Lo que nos hace sufrir es lo que pensamos. ¿Cómo percibimos la realidad? Yo creo que fue la maniobra más extraordinaria del dios o los dioses que hayan existido. Voy a dar origen al ser humano a través de un proceso de evolución de siglos, y ¿cómo voy a lograr que tenga necesidad de pensar en Dios? Pues lo voy a dejar jodido, le voy a dotar de la capacidad de pensar. Y si piensa, va a sufrir. Y si sufre, el güey, pues va a tener que acudir a mí como Dios, va a tener que recurrir al pensamiento mágico, porque solamente la fe es el único antídoto para el miedo. Entonces,
los dioses en su infinita sabiduría deben haber decidido en algún momento. Estos cabrones humanos ya se sienten muy acá porque piensan que esto es lo que los diferencia de los animales superiores, pues están fregados, ¿verdad? Y vamos a escuchar esta segunda parte con algo que habíamos grabado desde el programa anterior. Por eso, si la voz se nota diferente, no sean neuróticos, no es un truco. Ni fue evasión, es simplemente que habíamos ya grabado una buena parte de esto. Resulta que para el público en general, cualquier expresión de enojo que tenga usted, si es mujer, es calificada como histeria. Estás histérica, o mi mamá se pone histérica, o no seas histérica. Pero si usted tiene la desgracia de ser varón, no por esto, pero no es tan afortunadamente la condición de los varones en el país. Lo es más la condición de la mujer, afortunadamente cada vez más. Pero si usted es varón y se enoja y lo expresa, usted es neurótico. Debido a una cierta tendencia a la búsqueda y la explicación de lo que significa el lenguaje y las palabras, a mí me cuesta trabajo entender por qué al enojo se le puede llamar de mil maneras. Por ejemplo, en México al enojo se le llama coraje, lo cual también es un error garrafal. Estar enojado, es mostrar cólera. A veces cuando uno puede ser enojón sin motivo aparente, puede uno presentar ira, que es una forma de enojo que va acompañada a veces de manifestaciones físicas, ser iracundo. A veces todos aquellos que nos enojamos y discutimos, en consecuencia los orígenes de nuestro enojo, que puede ser cualquier cosa, el tráfico, las circunstancias políticas que vive el país, la discrepancia con los protagonistas cotidianos de la vida del mexicano, la comida que hace la señora, la opinión acerca del fútbol o los toros, lo que sea. Entonces, cuando nos enojamos por eso, podíamos ser beligerantes. Bellum es guerra. Ser beligerantes es guerroso, como nos decían cuando éramos niños. Guerrista o peleonero. Pero cuando los niños éramos peleoneros, guerristas o guerristos, como se decía a veces, el niño es muy guerristo, decían en algunas partes. O pues, es el beligerante. Cuando la discusión es francamente verbal y existe la idea, se dice que es uno querulante. Querulante viene de querella. Pero ni el ser querulante, ni el ser enojón, ni el ser beligerante significa para nada en términos médicos, psiquiátricos o en términos psicológicos de las ciencias del comportamiento, ser neurótico. Significa ser enojón. Coraje, fíjese nada más para ver la confusión, coraje significa valor. El coraje de sanar no es el enojo de sanar, así se llama un libro maravilloso sobre el abuso sexual. No es el enojo de sanar, el coraje de sanar es el valor, el esfuerzo, el acometimiento, la acometida, la fuerza que uno pone, el compromiso para salir adelante. Tener coraje para vivir, pues no es estar enojado para vivir. Voy a tener coraje para vivir, entonces voy a estar encabronado todos los días. No, tener coraje para vivir es tener la fuerza interior, la fuerza espiritual suficiente para vivir y no derrotarse por las circunstancias de la vida cotidiana o de la vida interior. Entonces, coraje es valor. Si nosotros éramos el castellano, correctamente diríamos, tengo enojo y tengo ira. Eso se llama cólera también, de colé negro. Y esa cólera, el enojo, la ira, en ocasiones, si es justificada, me lleva a tener coraje para enfrentar eso que me provoca el enojo. Pues yo estoy enojado porque perdí la salud, pues voy a tener coraje para salir adelante. El clásico échale ganas del coloquio diario, eso es tener coraje. El coraje de sanar.
Entonces, así como cólera se confunde con coraje, el término neurosis y la histeria, que en un determinado momento fue considerada por los clásicos como la neurosis histérica, neurosis conversiva, etcétera, pues en realidad son otra cosa muy distinta. Entonces, calificar a alguien de neurótico, don Javier Barrientos y don Anónimo, es un error muy grave que los coloca en una posición pues muy similar a del bisonte, que los bisontes no leen ni periódicos porque se pueden poner mal. Los bisontes pueden recomendarle a las señoras campesinas que vean televisión, pues porque son animales. Entonces pues, no saben leer, no saben muchas cosas. Pero un ser humano como usted, don Javier, o un ser humano como el Anónimo, pues yo creo que, sobre todo si tiene un mail, apretan unos botoncitos que aquí me han tratado de enseñar las muchachas. Mira, le apretas aquí, le subes aquí, y el mouse y no sé qué cositas, y mueven una cosita que está aquí abajo, y la flechita se pone ahí, y ¡chin!, que aparece todo el concepto. Y resulta que neurosis pues son otras cosas. Mire, tengo en mis manos mi libro consentido de psiquiatría, una psiquiatría clásica. La psiquiatría de Henri Ay, es Enrique Ey, así se llamaría, o se llama en catalán si vive todavía, con un prólogo del doctor López Ibor, psiquiatra más prestigiado de España y quizá de Europa. Y este libro yo lo compré en 1968, aquí está anotado, aunque la editora es Toray Mason o Mason, en 1965. Entonces es un libro que tiene 40 años y dice en una parte de los trastornos de la personalidad, semiología de los conflictos intrapsíquicos de la persona, el yo neurótico. Ser uno mismo constituye un problema cuyas dificultades se encuentran en la base misma de nuestra existencia y de la organización interna de nuestra persona. Yo no soy yo, sino por una identificación a un personaje que constituye el ideal de mi yo. Esta búsqueda de sí, esta dialéctica del ser y del parecer, implicada en la idea de que la persona es una máscara, perisoma, persona, peri alrededor de somatos, cuerpo, eran las máscaras del teatro griego, de ahí viene personalidad, por eso la personalidad es una máscara. Entonces, por eso la idea de persona puede ser profundamente trastornada, ya sea por la identificación a alguien o por el objeto simbólico que queramos ser. Ahí está hablando del yo neurótico. Y seguimos en una mini revisión o la pluma de este tratado de psiquiatría, el Henri Ay, que de veras es extraordinario, es como la historia, la compilación histórica de los conocimientos psiquiátricos hasta 1985. Y en el capítulo 3, que se llama Neurosis de Angustia, Henri Ay dice: estado de ansiedad crónica o constitucional, punto, la personalidad ansiosa. Y dice al principio de este capítulo, se entiende bajo este nombre, Freud 1895, para que vean que son conceptos que han quedado en la historia. Los comportamientos neuróticos, en los que los síntomas neuróticos más destacados están constituidos por las manifestaciones de una angustia permanente. Esta aparece como determinada por el desequilibrio hormono-neurovegetativo. Freud llamaba a este tipo de neurosis las neurosis actuales, en 1895. O años después, cuando empezó a escribir, entendiendo por ello el que estaban inmediatamente unidas a un sustrato orgánico activo. En relación a los estados agudos de angustia, ya estudiados en este libro, estas conductas están compuestas por todos los síntomas de una ansiedad, caracterizadas desde el punto de vista fisiopatológico por un terreno ansioso, una distonía neurovegetativa, síndromes funcionales diversos, espasmos, trastornos senestopáticos, es decir, de los sentidos, y desde el punto de vista psicopatológico, por un perpetuo estado de alerta y de miedo. En relación a la neurosis en general, se comportan como estados generadores
nebulosas con poder de organización. Esto, entre comillas, conceptos de Gendrot y Recamier de 1955, que están perpetuamente en movimiento y susceptibles de cambios, pero sin abocar por lo general a las formaciones de defensa, lo que nosotros llamamos mecanismos de defensa típicas, que entran en la organización de las neurosis más estructuradas y que estudiaremos más adelante. Todo estado neurótico, dice Henry, ya bien revista la forma neta y definida de la histeria de conversión o bien la de la neurosis obsesiva, comportan este fondo de angustia. Comparten, debe ser aquí, este fondo de angustia. La neurosis de angustia constituye, por lo tanto, como una especie de tronco común de la organización neurótica en marcha hacia conductas neuróticas más estables y más estructuradas. Bien, en la descripción clínica hablan de la crisis de angustia, de los síntomas respiratorios, de los cardiovasculares, de los digestivos, de los urinarios, de los neuromusculares, de los sensitivos sensoriales, de los elementos psíquicos de la crisis, la peyoración imaginaria de la existencia, la espera de un peligro, el desorden, etc. Sin embargo, desglosando precisamente esto que se señalaba hace 40 años en la psiquiatría clásica, los libros de diagnóstico en psiquiatría actual, y desde hace ya 20 años, hablan de los trastornos por angustia y de los trastornos de la personalidad. Y en la actualidad, en términos correctos, nunca o casi nunca hablamos de neurosis, excepto para definir en el lenguaje popular a un grupo de conductas, sentimientos, sensaciones que tienen que ver con un individuo cuyo centro vital está constituido precisamente por su angustia, por su ansiedad. Y alrededor de este centro vital de su existencia, este individuo atormentado por el miedo, el temor actual y el temor anticipatorios, va construyendo mecanismos de defensa que van a constituir una especie de muralla circular alrededor de él y de sus miedos. Estos mecanismos de defensa pueden funcionar para aliviar la angustia, pero no funcionan para la convivencia, porque hacen de un individuo cercado por la muralla de sus mecanismos de defensa un ser con una severa disfunción para su devenir por el mundo. Vamos a un corte. Sobre neurosis. En el jardín de un manicomio encontré a un joven de rostro pálido, amable y lleno de admiración. Me senté a su lado y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró con sorpresa y dijo, es una pregunta necia, sin embargo te responderé. Mi padre quiso hacer de mí una reproducción de sí mismo, y lo mismo mi tío. Mi madre soñaba tener en mí la imagen de su ilustre padre. Mi hermana quiso ponerme a su esposo Marino como ejemplo a seguir. Mi hermano pensaba que debería ser como él, un atleta perfecto. Y mis maestras también, el doctor de filosofía y el maestro de música y el de lógica, ellos también habían determinado que yo fuese un reflejo de sus propias caras en un espejo. Por todo eso vine a este lugar, lo encontré más cuerdo. Al fin puedo ser yo mismo. Entonces se volvió a mí y dijo, pero dime, ¿tú también fuiste impulsado a este lugar por educación y buen consejo? Y respondí, no, soy un visitante. Y él dijo, ah, tú eres uno de esos que viven en el manicomio, pero al otro lado de la pared. Gibran Jalil Gibran, el errante. Bueno, en toda la literatura, en las artes, en la historia, pues luego vamos a encontrar referencias de lo que era el comportamiento llamado antes neurosis. Vamos a continuar describiendo lo que son los mecanismos de defensa tradicionales, clásicos dentro de la literatura psiquiátrica y psicológica, simplemente para que ustedes vayan tratando de entender cómo calificar a otro o a otra de neurótico o de histérico. Son cosas que a veces son muy distintas a lo que constituye el término en realidad. Por ejemplo, el tercer mecanismo de defensa es la proyección, es ver el problema personal en otros, es ver la paja en el ojo ajeno, que es
probablemente lo que le pasa a don Javier Barrientos Guerrero, que dice: yo también soy neurótico y muchas veces he pensado en ir a ver a un psiquiatra, pero le pido a la suerte no caer en manos de un psiquiatra neurótico, como usted. Es parte de lo que él nos dice. Por eso le estamos diciendo, entre otras cosas, a don Javier Barrientos, con mucho respeto, qué cosa es la neurosis. Y es probable que él, que se acepta como neurótico, proyecte su enfermedad o su patología o lo que sea en nosotros. Probablemente, como lo hacemos la mayor parte de los seres humanos en algún momento, vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro. Esto puede ser una conducta, repito, que la podemos tener cualquiera, pero si esta conducta es generalizada, permanente y afecta la vida cotidiana del sujeto haciéndolo disfuncionar, entonces ya es una patología. Si usted en ese momento, por ejemplo, está viendo y dice: ay, qué viejo está el doctor porque me conocí hace 35 años, lo más probable es que usted también, porque a mí me pasan, me cuento, yo llego a Orizaba o llego a Córdoba y me dice mi hermano: ¿ya viste a fulanito? No, pues, ¿quién es aquel que está allá? Órale, de veras, sí, qué viejo se ve, qué bruto, qué jodido está. Y me dice: cabrón, han de estar pensando exactamente lo mismo de ti y de mí, ¿verdad? En alguna ocasión, mi hermana estaba con sus amigas, que mi hermana trabaja en el Colegio México de Orizaba, y a ellas, sus amigas, les dicen las bastoneras. Tengo un amigo, muy querido, primo hermano de una de las mejores productoras que tiene Radio Fórmula. Él es muy ocurrente, se llama Jorge. Y Jorge, no digo su apellido ahorita, siempre está teniendo ocurrencias. Y entonces va mi hermana a los festivales con las mamás y las abuelitas de los niños del colegio, ¿no? Y dice que son las bastoneras del colegio. Ya ve que hay porristas, en algunos grupos de porristas hay bastoneras. Pero no porque andan con el bastón así no, porque son bastoneras que se llaman con su bastoncito así, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión también, me decía mi hermana, después de estar platicando: oye, estaba yo con Norma X y con Silvia no sé cuántos, y le decía yo: ¿cómo están? Hijo, pues yo las veo muy bien, pero me dijeron que te habían visto y que te ves muy acabado. Dije: ay, desgraciadas, las tengo yo que ir a ver, porque se me hace que les pasa y nos pasa lo mismo a todos. Esa es una proyección. Pero si no nos afecta en nuestra vida cotidiana, o sea, una proyección, no va a ser parte de una neurosis. Usted puede decir que los otros se ven mal, o que están mal, o que los malos son los del PAN, o que los malos son los del PRD, o los del PRI, y el malo es usted. Y bueno, no es más que una proyección, pero si esto es en todos los órdenes de su vida, y lo hace usted para aliviar su angustia, aguas. Porque entonces es un mecanismo de defensa. Hay otro mecanismo que se llama reacción formativa, que es hacer lo contrario a lo que realmente se siente. Estaba yo viendo en los diarios el viernes de un líder de la resistencia, me parece que en Colombia, que es de la resistencia teóricamente indígena, pero él se ve mestizo y bastante más blanco que mestizo, y él está en contra de los blancos y quién sabe qué, y quien lo denuncia de sus conductas ilícitas es su amante, y su amante es rubia de ojos azules. Entonces él dice que está en contra de los blancos porque oprimen a los indios y a los de color quebrado, a los de color subido, pero pues él tiene un amante rubia y de ojos azules. Esto es una reacción formativa. Lo mismo puede pasar si usted dice que es ultracatólico, que es respetuoso de la Iglesia Católica, si va a postrarse de rodillas ante la Virgen de Guadalupe en una ceremonia oficial frente a las cámaras de televisión del país, y muy católico y muy guadalupano, pero no respeta el divorcio eclesiástico y se casa, cuando la Iglesia Católica reprueba eso. Pero eso sí, él es muy católico, él es muy creyente, él es hasta de la ultraderecha, yunquista, etcétera, lo que quieran ustedes y manden, pero los malos son los otros. Eso se llama reacción formativa, hacer lo contrario de lo que realmente se siente. Vamos a otro corte. 4 murallas construidas alrededor de la angustia del neurótico: la represión, la negación, la proyección, la reacción formativa, y va otra muralla: el desplazamiento. Este mecanismo de defensa consiste en dirigir a otro, que no es el problema, las emociones negativas
el chivo expiatorio para liberar las energías intrapsíquicas. Imagínate que yo estoy enojado contra la Policía Federal por su ineptitud y dirijo la bronca contra Marcelo Ebrard, que era de la Policía del Distrito Federal. Eso es desplazamiento. Yo pongo este ejemplo no porque sea indicativo de neurosis, ni mucho menos. Ahí no hay neurosis, lo que hay es ignorancia y dolo, sino porque es un ejemplo a otro que nada tiene que ver. Desplazo las emociones negativas. Por ejemplo, los señores o las señoras neuróticas que llegan a la casa y entonces se desquitan con los niños. Es que me van a matar de un coraje, ya me tienen hasta la madre, ya no los soporto, escuincles desgraciados. Por eso el año que entra no les van a tener a los reyes, y etcétera. Y la señora viene enojada porque el marido le puso el cuerno o porque no le alcanzó el dinero. Entonces, si usted acostumbra desplazar, es decir, dirigir hacia otro que no es el problema, sus emociones negativas, los chivos expiatorios, está teniendo un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento. La sublimación es usar la energía reprimida y expresarla en trabajo creativo. Por ejemplo, los trabajadores compulsivos a veces viven en una situación de estrés brutal, inclusive pudiera ser, pensamos o lo suponemos, acoso laboral o acoso moral, y toda esa energía la canaliza hacia superproductivos, olvidándose del resto de las actividades que lo hacen funcional, el ser padre, el ser hermano, el ser hijo, el ser colaborador, o el ser funcionario, el ser amigo, el ser aficionado a un deporte, etcétera, el ser aficionado a la lectura. No, es estar sublimando toda su angustia en todas estas áreas y convertirlas, sublimándolas en una sola actividad. Hijo, qué productivo es fulanito de tal, lleva quién sabe tantas cosas hechas así, pero ¿cómo está su vida, verdad? Yo recuerdo algún presidente que trabajaba compulsivamente y su familia estaba verdaderamente acabada porque pues el individuo con esa gran capacidad de trabajo había olvidado por completo los otros roles que hacen de la vida una circunstancia funcional. Sí, era el hombre más importante de México, pero todo lo demás estaba absolutamente olvidado o hecho a un lado. La regresión es volver a etapas de crecimiento anteriores, es otro mecanismo la regresión, como la niñez y la adolescencia, no manejando el presente con seriedad, responsabilidad y con compromiso el sentimiento de adultez. Entonces, algunos hasta hablan como niños chiquitos, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me parece que es una regresión brutal, académicamente hablando y para los medios, que pongan a un payaso a dar noticias o que pongan a un payaso, como lo hicieron el jueves, a inaugurar la ceremonia del UNAM del Día Mundial de la Física. Yo, por favor, y habiendo un psiquiatra como rector, a mí me parece absurdo. Está bien, hay que hacer las cosas, pero así sería si usted pone su vida adulta o la asume con un papel de niño o de adolescente. Adolescente, no se me había ocurrido, Sí. Bueno, pues imagínense, ¿verdad? Es como si usted se vistiera de vaquero ahorita para ir al cine porque va a haber una película de cowboys. Como yo iba al cine parroquial las pocas veces que fui, con mi antifaz que me habían hecho mis tías y mis pistolas. Iba yo así, chacachachán, y yo me sentía el llanero solitario. Nada más que en esa época yo no tenía hebilla de plata con mi apellido, ni botas vaqueras, ni nada, porque era yo un escuincle bastante pobretón allá en Orizaba. Pero disfrazarse de vaquerito, pues imagínense a las alturas de la adultez, o disfrazarse de tehuana, cuando tienen vestidos de Chanel, pues son de estas cosas que dicen, no, pues, ¿qué les pasa? Yo me acuerdo de López Portillo, vestido un día de huichol y de otro día trepado en un elefante, y digo, no puede ser posible. Bueno, si usted lo hace, habitualmente se disfraza de chavo y anda con aquí o no sé qué otras cosas, bueno, pues lo más probable es que ande a ir en regresión, y si habla como Chabelo o como Chabuelo, pues también, ¿verdad? La racionalización es usar el razonamiento intelectual para dar validez a un comportamiento irracional, palabras que distorsionan la verdad. También le llaman algunos intelectualización a convertir lo inadmisible en admisible, como pasa, por ejemplo, en el síndrome de Estocolmo. La conversión, los síntomas físicos por el traslado de la actividad emocional negativa a través del cuerpo físico. Ahora, por ejemplo, los trastornos conversivos, en el texto revisado
del DSM-4 ya vienen en otro capítulo. Sí, hipocondria y todo lo demás, los trastornos conversivos, el trastorno por conversión, viene en un capítulo que se llama trastornos somatomorfos. Entonces, si usted tiene lo que antes se llamaba neurosis conversiva, ahora eso se llama trastorno somatomorfo. No sé si pueden acercar la cámara. Y en el trastorno de somatomorfo viene el trastorno de somatización, el trastorno somatoformo indiferenciado, el trastorno de conversión, el trastorno por dolor, la hipocondría o hipocondria, el trastorno dismórfico corporal y el trastorno somatomorfo no especificado. Entonces, si usted a un conversivo le dice neurótico, ahorita está equivocado. Lo correcto es decir, tiene un trastorno somatomorfo del tipo conversivo. Por ejemplo, la desatención selectiva, este esquema de distracción que presentamos muchos, es tratar de no ver lo que a uno no le agrada. Por ejemplo, esta desatención selectiva le puede suceder a uno todos los días. Por ejemplo, yo a las 11 de la noche llego y me quiero poner a ver un programa de televisión o rascarme el ombligo porque ya termino muy cansado, según yo. Llega la compañera y dice, fíjate que esto y esto. Y yo estoy con una cara como de aburrido. Me dices que no me prestas atención a lo que digo. Y tienes razón. Si a mí me dicen las cosas a las 11 de la noche, me cae que yo ya no puedo atender, ya no sé ni cómo me llamo. Pero si esto tiene un esquema constante, permanente, que me hace disfuncionar, y no atiendo y estoy distraído todo el tiempo, sin tener un déficit de atención, porque no quiero ver lo que no me agrada, que son estas negaciones, entonces estoy teniendo ese mecanismo de defensa que se llama desatención selectiva. Capricci, dirían los italianos. Y por último, la undécima barrera, la undécima muralla de mecanismos de defensa que usted puede presentar si tiene una neurosis y lo hace ser disfuncional, se llaman automatismos. No porque usted maneje en automáticos o ande necesariamente en automático, que eso nos puede pasar también a muchos. Y uno lo dice, es que ando con un automático, no me di cuenta ni cómo manejar hasta acá. Automatismo debe ir sin tomar conciencia de lo que se piensa y de lo que se siente. Yo pongo un ejemplo reciente que a mí me llenó de emociones muy contradictorias cuando vi que una de las niñas, o de las jovencitas, pues yo digo niña, de las jovencitas que estaba en mexicana, que andaba por Indonesia, por ahí cuando el tsunami, que estaba perdida, la encontraron y la entrevistaron, fue una de las primeras mexicanas. La escuincla esta, debe haber sido una muchacha de unos 25 años, decía que se sentía muy bien y que no había pasado nada, y quién sabe qué, y que bueno, pues ahí estaba ya re feo, y que ella pues iba a continuar sus vacaciones en Roma y en el resto de Europa, en Italia y en el resto de Europa, porque ahí las cosas estaban muy bien. Y dice, no, pero ¿cómo es posible de que frente a la tragedia, esta escuincla, frente a lo que está pasando, tenga una inconsciencia tan brutal, una falta de solidaridad humana, una falta de empatía, o como ustedes quieran y manden, como para, pues, con toda la cachaza del mundo, con toda la arrogancia, o no sé cómo llamarle? No, pues aquí ya está re feo, pues ha de haber dicho las playas ya están contaminadas y aquí además los pinches asiáticos son feos. Yo me voy a Italia a seguir mis vacaciones, al cabo yo salí bien en la escuela y mis papis me están pagando mis vacaciones y ahí muere, yo me voy a Europa. Y dije, híjole, man, era como para después de haber contemplado esto, dije, me voy a quedar siquiera a ver si puedo rescatar a un niño, o dar unas palabras de consuelo. No, pues, y debe estar ahorita, por supuesto, con el beneplácito de los papás, pues disfrutando el resto de sus vacaciones en Europa. Eso se llama automatismo, vivir sin tomar conciencia de lo que piensa y lo que se siente. A veces esto puede ser lo cotidiano. Estos son en términos generales los mecanismos de defensa que, si usted vive con una angustia permanente, buscando un ideal y una exigencia que usted se trazó y no se perdona, y esa angustia generalizada señorea su diario vivir, usted tiene lo que antes se llamaba neurosis. Ahora,
Cada uno de estos mecanismos puede ser un trastorno por ansiedad, puede ser un trastorno conversivo, puede ser un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, puede ser el simple trastorno obsesivo, puede ser una fobia simple, una fobia social, ataques de pánico, trastorno por angustia generalizada, que por cierto el trastorno por angustia generalizada tampoco está precisamente en los trastornos por angustia. Está en criterios y ejes propuestos para otros estudios, como también lo está el trastorno depresivo por inducción, que antes se podía haber llamado neurosis depresiva. El trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, que también está propuesto para estudios posteriores, pues pudiera ser también el trastorno máximo del mecanismo de defensa de la negación y de la proyección. Entonces, don Javier Barrientos Guerrero y don Anónimo, pues este programa que les dedicamos les va a permitir usar el lenguaje correcto y no decir el neurótico a un señor que se enoja, sobre todo si se indigna o tiene cólera frente a lo injusto o lo incorrecto desde su punto de vista, y al enojo se le llama enojo, y a la cólera, al coraje, el valor, etcétera. Y aquí hay una dirección donde pueda ir porque nosotros ya nos vamos. Los teléfonos de Neuróticos Anónimos, 55 39 55 51, 55 39 55 52, Neuróticos Anónimos. Y ahí es donde puede usted encontrar la respuesta a sus dudas o a su ignorancia o a su neurosis, para que entonces no la proyecten los demás. Que si bien tenemos todo el derecho del mundo a ser criticados, cuando menos háganos el diagnóstico bien, porque si yo hablo mal de Fox me dicen perredista, y no conozco ni siquiera al PRD, ni sé dónde está. Entonces, por favor, el león cree que todos son de su condición, pero aquí no se vale.